Vamos a dar comienzo a este triálogo, a este nuevo triálogo, en el que vamos a hablar de políticas de memoria y en particular vamos a hablar de políticas transnacionales de memoria. En realidad creo que vamos a tocar muchos de los temas que ya han ido saliendo, sobre todo en la mesa que nos ha precedido. Aquí un poco el enfoque está sobre este tema de lo transnacional, ¿no? Que en el fondo es una categoría esencial cuando hablamos de memoria, porque las políticas de memoria hemos visto, por supuesto, tienen que ver con los discursos nacionales de los estados, con conflictos o necesidades de reparación relativas a comunidades que pueden ser más pequeñas respecto a la nación, pero en el fondo hay una serie de lenguajes, de formatos, de valores, incluso de agentes que son transnacionales y que permean y que se articulan con todas estas realidades a nivel nacional, local. Entonces, vamos a hablar un poco de estas articulaciones en las políticas de memoria y bueno, se me olvidó, por supuesto, agradecer muchísimo a Catherine por darme la posibilidad de estar aquí en esta mesa con estos tres ponentes expertos en políticas de memoria. Los voy a presentar los tres. Paco Ferrandis es investigador científico del Departamento de Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y desde 2007 dirige proyectos financiados que están relacionados con el impacto de las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil en la España contemporánea. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos y es autor, entre otras publicaciones, de El pasado bajo tierra, exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil. A mi izquierda, Stéphane Michonneau, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Lille, en Francia, y es especialista de los nacionalismos europeos y de la historia de la memoria, particularmente en Cataluña, y de las relaciones entre literatura e historia. Y recientemente ha publicado Fue ayer Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado. Y finalmente a mi derecha, Elizabeth Lira, que viene de Santiago de Chile y es psicóloga, es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Entre otras cosas, ha trabajado en la Comisión sobre Prisión Política y Tortura del Estado de Chile y le ha sido otorgado el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2017. Entonces voy a ceder la palabra a Paco Ferrandis y adelante. Vale, pues muchas gracias. Gracias también a Catherine, al Born y a la Universidad de Barcelona por invitarme a este acto. Cuando recibí el título de nuestra mesa se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque es un tema de una amplitud tan grande que es difícil saber cómo entrarle, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos hacer, ¿no? O por lo menos lo que voy a hacer es tratar de anclar todo el tema de la transnacionalización de los procesos de memoria en casos concretos y voy a ir de lo más general a lo más específico, ¿no? En concreto, bueno, voy a hablar un poquitín de lo que puede estar pasando en Europa con experiencias personales que he tenido yo en políticas de memoria a nivel europeo. Luego me interesa también hablar algo del aterrizaje de todos esos procesos transnacionales en el caso de la memoria en el Estado español, sacrificando todos los matices, porque claro, necesitaríamos mucho tiempo para explorarlo, ¿no? Y finalmente, pues quiero volver al tema que ya salió ayer y ha salido en la mesa anterior sobre el Valle de los Caídos y sobre su relación con procesos transnacionales, dado que, como han comentado Chiara, pues estuve en la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos que recomendó la exhumación de Franco hace unos años y bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca este recorrido, ¿no? Lo que la gente que nos dedicamos a trabajar memoria sobre el terreno, pues básicamente en el mundo contemporáneo todo acto de memoria es un acto transnacional.
O sea, yo creo que, que es importante tenerlo en cuenta y sería como la base de mi reflexión, ¿no? Incluso lo que puede ocurrir en un pueblito está completamente influenciado digamos que interacciona con procesos a nivel global, dado que hay una circulación muy potente de discursos, de prácticas, de legislaciones, de vocabularios, de iconografías que están dando vueltas por el mundo, que se están reciclando, que se descargan o se hacen un downloading en ciertas situaciones y luego hay elementos que suben de nuevo a este imaginario global, ¿no? Entonces, a mí lo que me resulta interesante es, dado que hay en algunos momentos, ¿no?, una especie como de sentido común memorial, este giro memorial al que se ha referido Montse Iniesta en la sesión anterior, ¿no? A mí me interesa resaltar sobre todo lo que pueden ser las fricciones, ¿no? Tú hablabas de articulaciones, ¿no? Yo casi lo enfocaría más desde el punto de vista de las fricciones que hay entre estos procesos globales y los aterrizajes. Sí, es que me está sonando un poco. Voy a hacer así como en los telediarios. Bueno, sí. Las distorsiones y fricciones que hay cuando estos procesos transnacionales se encuentran con realidades locales, ¿no? Bueno, respecto al tema europeo, antes alguien ha hecho una intervención, creo que era que eras tú, ¿no?, de que faltaba Europa, ¿no? Bueno, en Europa ahora mismo hay un interés en la Unión Europea en concreto, hay un interés muy grande por ahora en los últimos 5 o 10 años. Bueno, por desarrollar políticas de memoria, pero tiene que ver con que también en el espacio europeo hay unas tensiones memoriales crecientes y cada vez más, bueno, lo estamos viendo aquí en el Estado español, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en la Europa del Este muy fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que se están dotando de herramientas de financiación, ¿no?, para hacer investigaciones sobre políticas de la memoria. Yo en concreto he estado en 2 proyectos europeos financiados por la Comisión Europea, uno de ellos era una acción COST que se llamaba En búsqueda de la memoria transcultural y estuvimos reuniéndonos durante 3 años y al final pues ninguno sabíamos a qué nos referíamos, ¿no?, cuando hablábamos de memoria transcultural, ¿no? Bueno, es un poco una broma, pero quiero decir que ahí se generó un cuerpo, una masa crítica de investigadores de memoria que estaban tratando de ver qué fórmulas se podían encontrar para generar memoria europea, ¿no?, con todos sus conflictos. No estamos hablando de generar una memoria hegemónica, ¿no?, sino de una pluralidad de memorias, de estilos y de relatos y retóricas, ¿no? Luego también participo de un proyecto de un programa que era sobre el legado cultural de las guerras en Europa, que se llama UNREST, bueno, ese es el acrónimo, ¿no?, que es sobre memorias incómodas, memorias tensas en Europa. Y básicamente ahí estábamos hablando de 3 modelos bueno, el marco teórico se enfoca en 3 modelos, ¿no?, que sería el modelo de memoria antagónica, que es un modelo, digamos, de buenos malos, es el que se está imponiendo en los populismos y también en muchos lugares de Europa del Este, ¿no? Luego hay otro modelo que es el modelo cosmopolita, que es el que está más vinculado con los derechos humanos y de alguna manera bebe del Holocausto y de la centralidad de la víctima en la construcción de los procesos memoriales, que es quizá el dominante, es el que ahora está más cerca de lo que podemos llamar un sentido común memorial transnacional y que también es muy cuestionable. Me gustaría no solamente hablar de las virtudes que las tiene, sino también de los propios problemas que pueden generar, ¿no? Y luego, dentro del proyecto también estábamos tratando de ver hasta qué punto se podrían construir, digamos, profundizar en los procesos democráticos mediante un nuevo modelo de memoria que hemos denominado agonística, ¿no?, que es más bien una memoria más de pluralidad, ¿no?, donde lo que se está buscando es una coexistencia de memorias, donde que el espacio público, dentro siempre de los límites, ¿no?, de lo que es la libertad de expresión, puedan convivir en un lugar determinado distintas versiones sobre el pasado y eso, bueno, pues utilizarlo no como un espacio de tensión, sino de tensión creativa, ¿no? Bueno, pues estos son el tipo de proyectos que ahora se están generando en Europa y que de alguna manera tienen que traducirse en políticas de memoria respecto a lo que supone Europa. Yo soy bastante escéptico respecto a la posibilidad de una memoria europea, respecto a lo que tú planteabas anteriormente.
Es verdad que incluso en el nuevo museo, ¿no?, de la historia europea de Bruselas, pues casi son una suma de memorias nacionales, y al final siempre está esa dificultad, ¿no?, de superar ese límite, ¿no?, esa barrera, ¿no? Por otro lado, bueno, yo, por pasar al tema del aterrizaje de estos discursos, de estas prácticas transnacionales de memoria, en el caso del Estado español, he estado siguiendo desde el año 2002 todo el proceso de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y todos los derivados que esto ha tenido, ¿no? Porque este proceso empezó en el año 2000 exhumando algunas fosas en pequeños pueblitos, pero se ha ido extendiendo. En el año 2007 una ley de memoria. En el año 2008 Baltasar Garzón trató de conectar el caso español con el derecho internacional de los derechos humanos mediante este auto fallido, pero ese auto fallido al mismo tiempo generó un imaginario social muy vinculado a este modelo cosmopolita al que me refería, que es el que ahora es dominante en el Estado español, etcétera, etcétera. Es decir, todo el proceso que ha habido en España en los últimos 18 años se ha ido conectando con estas memorias transnacionales, y ha habido muchísimas tensiones y muchísimas fricciones, ¿no? Por ejemplo, es interesante analizar cómo se ha transformado el perfil de las víctimas en España, ¿no? Cómo han llegado nuevos tipos de víctimas que no existían en el espacio público en España y que están vinculados con movimientos de víctimas desde el Cono Sur hacia España o desde otros lugares europeos hacia España, y eso ha generado no pocas tensiones, ¿no? Otro de los problemas que ha habido en el Estado español es la llegada, digamos, de las lógicas de la justicia transicional, ¿no?, que a mí me parece que son muy poderosas, pero evidentemente también tienen la capacidad de cauterizar, digamos, otros discursos alternativos, ¿no? Entonces, hemos podido observar, por ejemplo, cómo después del auto de Garzón y la conexión con los discursos y prácticas hegemónicos de los derechos humanos, como, por ejemplo, la figura de la desaparición forzada ha llegado a España y de alguna manera ha generado un enorme debate sobre la viabilidad o no de llamar a los fusilados, desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, ahora hay también un debate enorme sobre la presencia o no de bebés robados en España, ¿no? Es decir, lo que quiero señalar es que estos procesos transnacionales tienen una serie de elementos disponibles, ¿no? Tienen un repertorio de acciones, un repertorio de situaciones que cuando aterrizan a veces generan más problemas de los que solucionan, ¿no? La Comisión de la Verdad también, por ejemplo, podría ser otro tema que me gustaría discutir, que es muy polémico. Ahora mismo las comisiones de la verdad tienen un poder, es evidente el poder que han tenido, ¿no?, en momentos de justicia transicional, pero ahora mismo en el Estado español hay varias iniciativas de Comisión de la Verdad, desde el Estado central, desde la Generalitat, en el País Vasco también están proponiendo una Comisión de la Verdad, en Navarra también, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto estas herramientas que de alguna manera damos como o sea, que en un sentido común, en una primera percepción, consideramos que son positivas, no pueden introducir distorsiones dentro de procesos que de alguna manera se están redireccionando de otra forma, ¿no? Entonces, por eso me gustaba más el concepto, más que de articulación, de fricción, ¿no?, de tensiones, ¿no?, entre los procesos locales y los procesos transnacionales, ¿no? Y bueno, pues el hecho de, por ejemplo, este lema tan querido para la justicia transicional, que es el de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ahora mismo se ha convertido casi en el sentido común memorial dentro del movimiento asociativo en España, ¿no? Y a mí me parece que esto es algo que tenemos que cuestionar, no porque cuestionemos la verdad, la justicia, la reparación, sino cuál es el uso concreto que se está dando de estos conceptos. Yo no sé, cuando hablan de verdad, no sé a qué se están refiriendo, si es una verdad forense, una verdad histórica, una verdad oficial, que una comisión de la verdad. Dentro del movimiento asociativo, cada persona tiene distintos conceptos de lo que es esta verdad. El tema de la justicia, igual, quiénes son a quién hay que incriminar, de qué manera, si vale la justicia poética o la justicia histórica o tiene que ser una justicia penal. Hay un montón de distorsiones. Reparación, esta mañana se ha hablado de reconciliación en el modelo. Yo no sé qué significan estas palabras, como antropólogo social siempre nosotros ponemos la comilla, ¿no?, en el sentido de que son conceptos que son cascarones vacíos y que hay que llenar de contenido, pero cuando se utilizan al nivel del eslogan, lo que hacen es cauterizar de alguna manera la posibilidad de este debate, ¿no?
¿no? Y yo esto es, bueno, pues quería, digamos, de una manera un poco más provocadora, ¿no? Plantear las distorsiones que este modelo transnacional de sentido común está provocando en el caso del Estado español, ¿no? Pero luego, por otro lado, también, pues eso, es evidente que hay todo este proceso, todo este giro memorial y estos procesos transnacionales de memoria han generado una industria, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que existe, ¿no? Nosotros mismos somos parte de esta industria, ¿no? Somos especialistas que somos llamados para hacer, nos movemos de un sitio para otro y bueno, parte de nuestra carrera está entroncada con esto, pero también están los forenses, también están los juristas, están los psicólogos, es decir, hay que también cuestionar, ¿no? Hasta qué punto no estamos formando parte de una nueva forma de gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Que en el nombre de las víctimas nos estamos introduciendo una serie de lógicas de producción de trauma, por ejemplo, que nosotros mismos incitamos, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo es evidente que es absolutamente necesario conectarse de una manera crítica, cuestionando con estos procesos transnacionales, ¿no? Por eso quería hablar un poquito del Valle de los Caídos, ¿no? Que bueno, se ha mencionado varias veces, pero nosotros hemos estado, bueno, Fernando Sánchez Castillo, que está aquí, que mi amigo Fernando, que bueno, que ayer yo creo que pudiste hablar un poquito del Valle, ¿no? Muy poco, pero bueno, pues tenemos un debate abierto y yo creo que Fernando, realmente lo que estamos ahora, cuando se está discutiendo sobre la exhumación de Francisco Franco o cuando se está discutiendo sobre cómo transformar o resignificar el Valle de los Caídos, y enlazo con lo que se discutía en la mesa anterior, lo que estamos percibiendo, yo creo, no sé si estás de acuerdo, Fernando, es la absoluta incapacidad de encontrar una solución desde dentro. Una absoluta incapacidad de resolverlo, digamos, desde el Estado español, ¿no? Porque son demasiados condicionantes, son demasiados posicionamientos ideológicos que imposibilitan la génesis, ¿no? De una solución para este monumento, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que estoy pidiendo es la transnacionalización del monumento, es decir, sacar al Valle de los Caídos del debate del Estado español y colocarlo en un ámbito más amplio, no solamente europeo, sino global, ¿no? De transformación o resignificación monumental, ¿no? Entonces, hemos estado últimamente debatiendo y hay muchísimo interés fuera de España por este monumento. Es un monumento realmente insólito, es un monumento inexplicable en el Estado español desde hace varias décadas, pero es un monumento también que está inexplicado. Y yo, bueno, por haber participado en esa comisión, voy al Valle de los Caídos, pues no sé, casi una vez al mes. Estoy un poco contaminado y de hecho y es peor todavía que esto, porque como soy antropólogo yo siempre les digo que si quieren ir conmigo en una contravisita al valle hay que ir a la misa, porque es cuando se activa el monumento, con lo cual llevo 15 misas en 10 meses y yo creo que me hace. Yo no he ido a misa en 30 años y ahora tengo 15 en el valle y no sé si mi salud mental lo va a aguantar, pero es fundamental porque realmente es el momento de activación del monumento. Es decir, el monumento es un cascarón vacío, tiene su simbolismo, vale, es muy impresionante, pero cuando escuchas la misa y ves que está Franco y el fundador del partido fascista en los dos lados del altar, toda esta ambigüedad que hay respecto al discurso. Ahora, por ejemplo, ya no hacen homilías siquiera porque no se atreven. Bueno, hay una gran tensión dentro del valle y luego, bueno, por supuesto, ahora como sabéis, hay una alianza muy clara con la extrema derecha en el Valle de los Caídos. Entonces, bueno, yo pienso que es muy difícil salirse de esto. El presidente del gobierno no sabe qué hacer con el monumento. Las últimas declaraciones que le hemos escuchado son de que no se puede convertir el Valle de los Caídos en un momento de reconciliación, con lo que estoy de acuerdo, pero ¿y? Entonces, ¿qué hacemos entonces con este monumento? Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de mirar, digamos, colocarle en un contexto transnacional. O sea, que lo que por un lado son procesos que nos incluyen distorsiones, pero por otro lado son procesos que necesitamos, ¿no? Era un poco donde quería acabar. Y bueno, pues hace unos días, no me acuerdo, un par de semanas, estuvimos en Madrid en un workshop que montaron unos arquitectos, ingenieros, bueno, un colectivo bueno, eran arquitectos fundamentalmente, pero hubo artistas, estaba Fernando, había había la mitad éramos como de aquí, otros eran de fuera,
Y entonces ahí se generó un debate muy, muy interesante sobre el Valle de los Caídos que nos permitió salirnos, ¿no?, de esta lucha tan dura que tenemos respecto a la significación de este monumento. Y bueno, básicamente la propuesta era, bueno, había varias propuestas flotando en el ambiente, ¿no?, pero una de ellas era insertar al Valle de los Caídos en una red europea o incluso mundial de monumentos totalitarios, ¿no?, lo cual ya lo sacaría del contexto de lo que pasa aquí, ¿no? Ya sería, bueno, pues lo podríamos parear, pues, yo qué sé, con el estadio de Berlín de Hitler, o con algunos monumentos fascistas italianos, o con las torres hermanas de Stalin en Moscú, o con lo que fuera, y hacer unas rutas europeas o más allá, ¿no?, con la ESMA o con otros espacios de memoria latinoamericanos, ¿no?, que tienen que ver con ese tipo de temas, y pensarlos globalmente, ¿no?, y hacer incluso rutas o conexiones. Y para ello, también, pues, otra de las soluciones que estábamos discutiendo es la posibilidad de convertirlo en un cibermonumento. Yo creo que uno de los momentos ahí fuerza, ¿no?, eran decir, bueno, el Valle de los Caídos es un monumento totalitario y es piedra, digamos, es una petrificación del totalitarismo, ¿no? La memoria democrática la vamos a hacer con el píxel, o sea, de alguna manera oponer el píxel a la piedra. Entonces, construir una nueva memoria democrática sobre el monumento, pero que sea mediante tecnologías digitales. No construir un contramonumento, no construir nada, no hacer ningún tipo de construcción de ningún tipo, simplemente meter unos servidores muy potentes y generar contenidos que lo inserten dentro de este debate transnacional sobre la memoria del totalitarismo, ¿no? Entonces, bueno, esta noción del píxel contra la piedra era bastante atractivo, y bueno, yo creo que es una manera de desterritorializar el monumento, ¿no? Entonces, bueno, como veis, lo he hecho de una manera muy desordenada, que es lo que yo pretendía, y he soltado muchas ideas aquí y allá, pero esperando que luego se puedan recoger en el debate. Muchas gracias. Sí, seguramente se va a retomar sobre todo esta última parte del Valle de los Caídos, pero vamos a seguir porque yo creo que vamos a seguir además tratando temas parecidos. Entonces, le damos ahora la palabra a Stefan. Bueno, moltíssimes gràcies. Doncs primer, agrair als organitzadors d'aquest gran esdeveniment. Estic molt content de ser a Barcelona amb vosaltres una altra vegada. Y ahora cambiaré de lengua. Bueno, pues como lo decía en el pequeño resumen, Henri Rousseau, que todos conocéis, me imagino, subrayaba en un ensayo reciente la emergencia, ¿no?, de esas lógicas transnacionales, un nuevo espacio mundial de la memoria. Decía en su ensayo que decía está relacionada a una globalización de las relaciones con el pasado. Entonces, a partir de esa reflexión, yo me decía que tal vez la transnacionalización de la memoria, que de hecho estamos constatando, para mí recobraría tres aspectos complementarios. Evidentemente, hay el desarrollo de contenidos comunes. Eso es obvio, ¿no? Puede haber contenidos de memoria comunes tras el mundo. Pero también otro aspecto interesante sería la existencia de un vocabulario conmemorativo común, compartido, cuyas circulaciones fortalecen una red de lugares. El cómo hacer la memoria también circula. Y finalmente, evidentemente, el tercer aspecto sería el aspecto de la judicialización de la memoria, ¿no?, que me parece un vector muy potente de transnacionalización de las memorias. El recurso más y más frecuente al derecho internacional, sobre todo desde Nuremberg, con la calificación del crimen contra la humanidad, que es un crimen total e imprescriptible, y también el proceso judicial que se hizo en 1961 con el proceso de Jerusalén a Eichmann, que utiliza el carácter de la calificación de crimen de genocidio reconocido por la ONU en 1948. Todo esto sirve la judicialización transnacional de la memoria. Entonces, tal vez hay otros aspectos, pero yo veo estos tres: el contenido, el cómo hacer y la justicia, que son tres vías posibles. Y ahora habrá más, seguro. Quisiera también, en un segundo punto, subrayar que esa tendencia transnacional tiene raíces profundas.
yo no estoy totalmente de acuerdo con Rousseau cuando dice que es una tendencia reciente. Yo creo que hay políticas de memoria desarrolladas desde el siglo XIX que ya son políticas de memoria transnacionales. Evidentemente, en Europa la tendencia se hace y tiene un especial relieve a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero como historiador yo me siento forzado a remontar en el siglo XIX para solo pues deciros que hay varios ejemplos de circulaciones memoriales en el siglo XIX. Por ejemplo, ya sabemos que existen 59 monumentos a Cristóbal Colón en el mundo, y el más importante es el de Barcelona. Hay muchos monumentos a Bolívar en América Latina, incluso en Europa, porque hay una estatua en París y hubo un proyecto en Madrid que no se hizo, afortunadamente, porque era muy feo, pero eso es otro punto, en los años 20. Evidentemente el culto a la raza, el Día de la Raza, que también fue oficializado en Argentina en 1916 y rápidamente adoptado por España en 1918. Bueno, esos son 3 ejemplos de cultos que, es verdad, en aquel momento se limitaban a una área cultural euroamericana, que podía comprender una parte de Europa Occidental, América Latina e incluso a Estados Unidos. En el caso de Colón, Columbus Day existe en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces hay precedentes en el siglo XIX de esa memoria transnacional. Obviamente, las guerras mundiales, las 2 guerras mundiales del siglo XX han sido vectores muy potentes de aceleración de los cultos transnacionales. Solo decir, y ya lo sabemos todo, y Patricia nos lo decía esta mañana mismo, la Primera Guerra Mundial, el culto al soldado desconocido en Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido, etcétera, etcétera. La fecha del 11 de noviembre, que se impone casi como fecha universal, a pesar de que sea una fecha que solo significa el cese de los combates en el frente occidental, la guerra continua, y a pesar de algunas resistencias nacionales. Por ejemplo, en Bélgica se tardó bastante a adoptar esa fecha del 11 de noviembre porque se preferiría la fecha del 4 de agosto, que era la fecha de invasión del discurso real en contra de la invasión alemana. También maneras de conmemorar, monumentos comunales, culto democrático, con listas de víctimas, etcétera, etcétera. Eso sería la herencia de la Primera Guerra Mundial, rápidamente. La Segunda Guerra, pues también una fecha casi universal, que sería la del 8-9 de mayo, que se ha impuesto por todo el mundo, una red de pueblos mártires. Patricia lo comentaba, Oradour-sur-Glane, Lidice, Coventry, Hiroshima, muchas ciudades alemanas, soviéticas, yugoslavias, polacas, etcétera, etcétera. El hecho de que la política nazi se extienda a largos territorios con similares objetivos ayuda de alguna manera a la internacionalización de las memorias de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la memoria de la Shoah, de la deportación política, de los trabajadores forzosos, etcétera, etcétera. En cambio, el culto a los héroes se hace y se organiza más bien en la posguerra en un marco nacional. Y eso lo marca muy bien el trabajo de Peter Lagroux sobre la construcción de las memorias patrióticas, un estudio comparado entre los Países Bajos, Bélgica y Francia. Este espacio transnacional, que básicamente nace en el siglo XX de manera muy fuerte, como lo hemos dicho, se caracteriza por el ascenso de relatos alternativos que tienden a rechazar el marco de las historias nacionales y de las narraciones históricas universitarias. También un gran giro que yo quería apuntar, el giro de los años 60, porque es ahí que surgen las grandes reivindicaciones memoriales, que prueba de que las gestiones de la memoria de la Segunda Guerra Mundial en la posguerra, estas gestiones del pasado
nunca pudieron totalmente contener la diversidad de las experiencias vividas durante el conflicto. Y no hay duda que en Europa la memoria del Holocausto ha sido un potente factor de internacionalización de las prácticas, de los contenidos de memorias compartidas. Solo pensar, por ejemplo, en estos lugares de memoria internacionales, transnacionales, que son los campos de exterminio, que a veces han dado lugar a procesos de nacionalización. Por ejemplo, se puede pensar en el proceso de polonización de Auschwitz después de la guerra, ¿no? Los años 60 es el momento que se empieza realmente la magnificación de la figura de la víctima, que considera la historia desde la perspectiva única de los crímenes, de las masacres, instruyendo o pretendiendo instruir un proceso a la historia. Este gran giro de los años 60, donde pasamos básicamente de relatos que son relatos de héroes predominantes a relatos que son victimistas o victimarios, no sé cómo decir en castellano. Las víctimas, a partir de ese momento, toman la palabra con muchísima fuerza, y eso se nota en el proceso de Eichmann en 1961, donde los testimonios son el elemento central del proceso judicial. Annette Vivorka, la historiadora francesa de la Shoah, habla de la era del testigo, empezaría en los años 60, esa era del testigo en la que todavía vivimos, ¿no? Pero la dicotomía entre los relatos históricos más o menos homogéneos y las memorias de las experiencias vividas todavía es muy fuerte y nunca fue resuelto. Más aún, evidentemente, en los regímenes dictatoriales, como en la península ibérica, pero también en la Europa comunista. A ello habría que añadir el peso creciente, que yo creo a partir de los años 70, de la pasión patrimonial que casi es índice de una relación bastante fetichista al pasado, que se conjuga en Europa, por lo menos, a una cultura de la paz convertida tal vez en uno de los fundamentos de la identidad europea contemporánea. A partir de los años 70, en efecto, la pasión patrimonial toca mucho a las huellas y vestigios de guerra. El turismo de guerra se desarrolla con muchísima fuerza en Europa del Norte. Ustedes saben que esto tiene un origen británico. Los primeros turistas de guerras fueron siempre británicos, y eso desde las guerras napoleónicas. Entonces, a partir de los años 70 se desarrollan múltiples programas de valoración turística de los sitios de guerra, de los campos de batalla, de los campos de exterminio, de los caminos de memoria, etcétera, etcétera. Y hay que contar con el peso económico que puede tener este tipo de actividades que participan del desarrollo local. Y eso es muy importante hoy en día, ¿no? Es la economía de la memoria, de la que no se habla mucho, pero que es un tema que yo creo muy importante. Ahí, pues, tenemos una relación de los lugares, tenemos una relación a los lugares de sufrimiento que es bastante ambigua, y yo creo que es una relación bastante fetichista, tal vez un poco mórbida, y quisiera señalar el pensamiento que yo creo bastante interesante de François Hartog, que es un historiador de la antigüedad francés, que para resumir un poco todos estos aspectos, habla de presentismo. Yo creo que es un concepto bastante interesante. El libro que él ha escrito se llama Los regímenes de historicidad. ¿Qué quiere decir? Parece un poco complicado, pero es muy sencillo. Regímenes de historicidad son nuestros modos de relacionarnos al pasado, nada más. Cómo la sociedad se relaciona al pasado. Y él dice que básicamente a lo largo de la historia hubo 3 regímenes de historicidad fundamentales. El primero, que sería el de la antigüedad y de la Edad Media, él lo llama paseísta,
en el sentido que el pasado era la referencia última de todo. O sea que se buscaba en el pasado los ejemplos que permitía a la gente guiarse en el presente y en el futuro. En ese contexto, el pasado era como un depósito de ejemplos que había que seguir. El presente casi no existía, era continuación del pasado, y tampoco el futuro existía porque el futuro era solo repetición de un pasado. Luego pasamos a un segundo régimen de historicidad a partir del siglo XVIII, que sería futurista. Es la figura inversa del paseísta. O sea que ahora el pasado no cuenta, rechazamos el pasado, que llamamos antiguo régimen, y construimos un futuro que se supone mejor. Ahí también todo es una tensión fantástica hacia la construcción del futuro. Solo cuenta el futuro. Casi el pasado no cuenta, se rechaza, y el presente es totalmente hacia la construcción de ese futuro mejor. El futuro sería el valor fundamental de este régimen de historicidad. Y finalmente dice que a partir de los años 70 en Europa hemos pasado a un tercer régimen de historicidad que sería el presentista. Ahora el valor importante no es el pasado, no es el futuro, es el presente. El presente absorbe literalmente el pasado, lo que podríamos llamar la presencia del pasado. La presencia del pasado es exactamente la definición que da San Agustín de la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la presencia del pasado. O sea, nuestra obsesión por la memoria sería un índice de ese presentismo, un presente imperial y que hace que nos sentemos responsable del pasado, pero también del futuro. De ahí los juicios un poco anacrónicos que nos permitimos hacer hacia el pasado. O sea, nos erigimos como jueces de acontecimientos que han pasado hace 100 o 50 años. Eso sería un índice de ese presentismo. Bueno, pues son ideas, aquí las pongo sobre la mesa y luego las podemos discutir. Para acabar, quisiera también subrayar el potente pacifismo que caracteriza las memorias transnacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el pacifismo ha alimentado la vida política de las posguerras desde 1945. Este pacifismo no está exento de conflictos, antagonismos y contradicciones, pero por lo menos en Europa, el pacifismo es, creo, la columna vertebral de todas las relaciones que tenemos al pasado, a los pasados traumáticos. Y esa relación se sustenta, en el fondo, sobre una creencia que tenemos todos, una creencia no pensada, de la posibilidad de evitar las catástrofes del pasado en el futuro. Y yo creo que esa es una creencia casi religiosa. El famoso nunca más. Siempre vamos actuando como si pudiéramos, si tuviéramos posibilidad de evitar catástrofes similares en el futuro. Y la verdad es que pues se sabe muy bien que no, que esto no se evita y que todas las políticas de memoria que tenemos no evitan la repetición de los genocidios, ¿no? Entonces, me parece interesante esa creencia básica que nunca se cuestiona sobre la posibilidad de evitar catástrofes en el futuro. Esa visión catastrófica del mundo, el pasado es un seguido de catástrofes, nuestro presente es un seguido de catástrofes, y nuestro futuro también, con el planeta que va muy mal, nos está esperando catástrofes. O sea, tenemos una visión muy pesimista del tiempo. Y finalmente se podría decir que hemos creado una especie de religión política que se basa sobre esa creencia, que se basa sobre el famoso deber de memoria,
que tendríamos que cuestionar qué significa ese deber de memoria. Yo lo veo realmente como una especie de nueva religión política, una especie de manta general. La memoria se ha convertido en un espacio sacralizado, totalmente intocable, indiscutible. Parece evidente que la memoria es un gesto social positivo. Parece evidente que la memoria que el olvido es un problema social. Pues yo, al contrario, me gustaría revertir un poco esa propuesta. ¿Acaso podríamos imaginar que el olvido es un modo normal de gestión del pasado y que el problema más bien es la memoria? ¿Por qué estamos obsesionados por la memoria? ¿Qué significa esa relación tan peculiar al pasado? ¿Por qué vamos fetichizando el pasado de esa memoria, dándole además un contenido moral que me parece muy discutible? Tal vez, ya sé que es un poco una provocación y con eso acabo, pero tal vez podríamos considerar que el olvido, que universalmente se considera como un problema, pues no hay que combatirlo, que el olvido es un modo normal de gestión del pasado y más bien cuestionar la memoria como un problema social. Y con eso acabo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Stefan. Creo que se ponen sobre la mesa más cosas muy interesantes para el debate. Vamos a dejar la palabra a la última ponente, Elizabeth Lira. Bien, habría mucho que comentar sobre lo que tiene que ver con la memoria y el olvido. Pero en América Latina el proceso de construir y recuperar memorias ha compartido las limitaciones y posibilidades del tratamiento del pasado conflictivo reciente en cada país, que se declara muchas veces como parte de una reconciliación política imprecisa. El progresivo reconocimiento de las víctimas ha vinculado su reparación a establecer la verdad de lo sucedido mediante la recuperación de su memoria y a las acciones simbólicas producidas con y en nombre de las víctimas según los casos, para construir monumentos, memoriales, sitios de memoria, museos de memoria. Se han gestado obras de arte, acciones educativas, actos políticos diversos en momentos significativos para dar cuenta de lo sucedido, denunciar, decimos nosotros, e identificar formas eficaces para prevenir la represión y la tortura por parte del Estado. Reformas legales, educación de las Fuerzas Armadas y policías en derechos humanos y otro tipo de exorcismos. Pero muchas víctimas señalan que prefieren ser reconocidas como sobrevivientes, no de la represión y la tortura, sino de los proyectos políticos en que estaban comprometidas y por los que fueron perseguidos. Esta dimensión se cruza y a veces contradice las acciones conmemorativas centradas en las pérdidas y el sufrimiento, que en muchos casos ha sido una forma de elaborar el duelo por tanta amenaza y muerte, por tantas pérdidas de personas queridas, amigos, familiares y compañeros, y compartir propósitos de futuro, a veces muy imprecisos en sus perfiles políticos específicos. Un ejemplo importante para analizar la relación de las víctimas y la memoria son los ejercicios de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que en los últimos 10 años ha producido informes sobre la reconstrucción de la historia y la memoria de más de 80 comunidades que sufrieron atrocidades durante el largo conflicto armado, buscando generar una transformación ética y cultural y política a través de la memoria de todos en relación con lo sucedido. La declaración
comillas, un país que recuerda para transformarse, cierre de comillas, da cuenta del objetivo estratégico de la memoria en ese contexto, contribuyendo a generar y afianzar las condiciones de paz. En este caso, se atribuye a los procesos de memoria la posibilidad de potenciar un cambio en la mirada sobre la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana sobre su comunidad, sobre la sociedad y la nación de la que forman parte y sobre las condiciones de convivencia que permitan superar la conflictividad del pasado. Esa reflexión ética, esa conmoción emocional que se espera al conocer la memoria de las víctimas, podría transformar las distintas visiones de los colombianos en favor de la paz. Ha sido una apuesta estratégica en un contexto muy conflictivo, con resultados observables, pero siempre vulnerables y frágiles, ante la expectativa de diversos sectores de hacer prevalecer otras visiones y otras memorias. Quizás algo que hemos conversado en estos días muestra también cómo la memoria en América Latina ha implicado casi siempre reconstruir parte de la historia de los derrotados sin derechos, las comunidades mayas, las mujeres, las y los campesinos, sindicalistas, estudiantes, militantes políticos, activistas de derechos humanos. Y la memoria abre una disputa ética y política con los vencedores, que históricamente suprimieron a las víctimas e impusieron conmemoraciones que reafirmaban como héroes a muchos que hoy día los tribunales de justicia condenan como criminales. El desafío de la transnacionalización de la memoria puede ser revisado analizando algunas experiencias en América Latina. Para los efectos de esta conversación de hoy, me parece importante reflexionar cómo hemos transitado a la memoria y sus dimensiones políticas desde el olvido jurídico y político como recurso universal para tramitar las consecuencias de las violaciones a los derechos de miles y millones de personas. En América Latina hemos vivido esto muy contradictoriamente porque la historia de nuestras transiciones y de nuestros conflictos políticos siempre se resolvieron con leyes de amnistía. Crímenes mayores y menores desaparecieron del horizonte político junto con las víctimas y los victimarios. Los escasos intentos de obtener justicia terminaron con indultos que interrumpieron el cumplimiento de la sanción aplicada. Las leyes de amnistía pretendían cerrar el pasado, asegurando que el olvido garantizaría la paz. Quizás evocar el Edicto de Nantes de 1598 puede permitir revivir el espíritu de las amnistías en América Latina. En ese entonces se dijo que la memoria del conflicto debía permanecer borrada y que los hechos deberían tratarse como cosas no sucedidas. Todas las transiciones en América Latina empezaron con amnistías y cada una de ellas se justificó en nombre de la paz social y la reconciliación política. Y se buscó hacer borrón y cuenta nueva, buscando desvanecer el pasado. No lo voy a leer, pero quisiera solamente mencionar que Gabriel García Márquez, que escribió 100 años de soledad en los años 60, contando la historia de Colombia, habla precisamente de este modo de hacer borrón y cuenta nueva, en el modo como se hace desaparecer el conflicto, pero especialmente en los acuerdos políticos que llevan a que desaparezcan las huellas que permiten reconstruir aquello que pasó. Voy a leer un solo párrafo. Poco después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra.
Mientras el propio gobierno admitía los progresos de la rebelión, los oficiales de Macondo tenían informes confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Gerineldo Márquez. Le confirmó que en efecto los dirigentes del partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar el armisticio a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la amnistía general para los rebeldes que depusieran las armas. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. El coronel Gerineldo Márquez debía seleccionar a 5 de sus mejores hombres y prepararse para abandonar con ellos el país. La orden se cumplió dentro de la más estricta reseña, una semana antes de que se anunciara el acuerdo y en medio de una tormenta de rumores contradictorios, el coronel Aureliano Buendía y 10 oficiales de confianza llegaron sigilosamente a Macondo después de la medianoche, dispersaron la guarnición, enterraron las armas y destruyeron los archivos. Al amanecer habían abandonado el pueblo con el coronel y sus 5 oficiales. No muy distinto de muchas cosas que hemos visto después. Y esto es realismo mágico. En la reflexión que hoy propongo, analizar los procesos de memoria generados por las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que inciden sobre las acciones de memoria que los gobiernos deben realizar como parte del resarcimiento de las víctimas, ordenando por un acuerdo, por una sentencia internacional para ilustrar la construcción de la memoria desde el ámbito de la denuncia y la búsqueda de justicia. He tomado 3 casos. El primero se refiere a una situación en Guatemala. Como se sabe, las víctimas generaron las denuncias ante la Comisión Interamericana una vez agotadas las denuncias judiciales en el país, donde ocurrieron los hechos sin lograr justicia. La Comisión ha procedido en diálogo con las partes, diálogos que duran más de 10 años en la mayoría de los casos, y emite resoluciones vinculantes que deben ser consideradas por los gobiernos para hacer justicia y reparar a las víctimas, al ser parte del sistema interamericano. Como lo muestran los numerosos casos tramitados por la Comisión, la mayoría de los gobiernos han terminado demandados ante la Corte Interamericana y han sido condenados por no respetar la Convención, pero especialmente por mantener crímenes contra la humanidad, tortura y desaparición forzada en la impunidad. El foco ha cambiado desde el olvido como recurso de paz social y la impunidad. Empieza a parecer progresivamente que la lucha contra la impunidad sería la condición de paz social. Y en general estos procesos, que son extraordinariamente largos, tienen consecuencias en la legislación interna, en el Poder Judicial interno, pero especialmente en los cambios en la visión que tienen jueces y políticos sobre las responsabilidades del Estado en relación con las víctimas. Algo sorprendente que hace 15 años habría sido inimaginable. Entre los numerosos casos, uno, por ejemplo, que es el de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales en contra de los miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas en el municipio de Rabinal entre 1981 y 85, realizados por el ejército de Guatemala en el conflicto armado,
fue planteado a la comisión y la comisión le devolvió al Estado guatemalteco una resolución en la que señaló que todo lo que había ocurrido en Rabinal, como en otras 600 masacres de comunidades mayas, era una estrategia estatal destinada a destruir un grupo étnico a través de operativos militares que significaron la masacre de miles de miembros del pueblo indígena maya, la huida de los sobrevivientes, la destrucción de sus economías de subsistencia y finalmente el sometimiento intencional de miles de indígenas mayas a condiciones de existencia que implicaban la dependencia de la estructura militar. En suma, la comisión consideró que los hechos del caso constituyeron parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala. Pasadas 3 décadas de ocurridos los hechos y más de 12 décadas de la primera denuncia, los hechos se encuentran en la más absoluta impunidad. La respuesta del gobierno de Guatemala fue formal y explicó que había un programa nacional de resarcimiento, una ley de reconciliación nacional y que el Estado tenía que considerar el marco normativo interno. Por esto, la Comisión determinó someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, en el marco de las 600 masacres de las comunidades mayas. Obviamente, frente a la situación interna de Guatemala, jamás nunca un tribunal interno habría podido condenar ni estas acciones ni al ejército. Sin embargo, estos procesos han sido muy resistidos, se han hecho amenazas de manera constante, se han cometido asesinatos y se han realizado presiones de diverso tipo contra instituciones y personas con el fin de impedir la divulgación de los crímenes y sancionar a los responsables. Es entonces muy difícil pensar cómo podemos conmemorar estas masacres, porque casi siempre las acciones conmemorativas han tenido un fuerte componente de tristeza y duelo, de perplejidad afectiva ante atrocidades que dejaron huellas traumáticas, silencios de sobrevivencia y daños irreparables. Podríamos seguir con las 600 masacres en Guatemala, pero si nos movemos hacia el Perú, en el caso conocido como la Cantuta, que corresponde a secuestros ocurridos en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, estas personas fueron secuestradas, desaparecidas, asesinadas. El caso se presentó a la comisión y se presentaron los antecedentes que demostraron que la operación fue realizada por los Servicios de Inteligencia Nacional del Perú. Y la comisión estableció en este caso que los familiares habían sufrido daño inmaterial, señalando que este concepto puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, como al menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de las víctimas y sus familias. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, solo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación. Y ello puede ser de 2 maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios particulares. Pero en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicas que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones a los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes
a que esto no vuelva a ocurrir. Finalmente, me quiero referir al caso del Mozote, que fue denunciado en 1990 en El Salvador. Corresponde al asesinato de más de 1.014 campesinos y habitantes de distintos caseríos en manos de 5 compañías del batallón Atlacatl con apoyo de la Fuerza Aérea en masacres sucesivas. La reconstrucción de lo ocurrido se logró hacer con un número pequeñísimo de víctimas sobrevivientes. Por esta masacre, el presidente de la República, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas y familiares. Fue la mayor matanza de civiles ocurrida en El Salvador durante la guerra. Durante muchísimos años no se pudo hacer nada porque existía una ley de amnistía. En 2016, la Corte Suprema abolió la amnistía y un juez abrió el caso. Hoy día, 18 ancianos están enfrentando cargos preliminares por asesinato, violación agravada y terrorismo, acusados de ser los arquitectos y ejecutores de este plan que fue un asalto de tierra quemada. La defensa de los acusados negó los hechos, argumentando la falta de archivos militares en El Salvador que pudieran demostrar la participación de sus defendidos. Pero los archivos desclasificados de los Estados Unidos han dado abundante sustento a la acusación. En medio de la plaza del Mozote se hizo un monumento en honor a las víctimas. Según un reportaje de New York Times de mayo de 2018, algunas están identificadas solo como hijo o hija, junto a los nombres de sus padres. No quedó nadie que supiera sus nombres. Los casos aquí relatados podrían multiplicarse por centenares en cada uno de los países de América Latina. Estudiantes, campesinos, miembros de pueblos originarios, sindicalistas, militantes políticos, sacerdotes, religiosas, catequistas, activistas de derechos humanos que fueron solidarios con los perseguidos o simplemente habitantes en lugares de conflicto. Fueron las víctimas. Y los casos se conocen por las denuncias de los sobrevivientes, pero es una denuncia que lo que muestra es una tremenda derrota de miles de personas que se comprometieron por cambiar las condiciones sociales, políticas y económicas de sus pueblos, resistieron las dictaduras que se alzaron contra los regímenes militares o se vieron envueltos en las guerras civiles durante la Guerra Fría. En varios países, la línea entre víctimas, testigos, cómplices y victimarios se cruzó contradictoriamente, haciendo casi imposible lograr un relato nítido e inclusivo de todas las víctimas. Entonces, el mayor desafío que tenemos al pensar en una memoria sobre todos estos procesos es cómo traer al presente el sentido de las vidas de las víctimas, que situado en contexto permite entender el conflicto y los esfuerzos políticos por suprimir esa memoria, no solo la del crimen, sino la de las luchas y resistencias ante la opresión. Muchas sociedades están integradas por el consumo, que no distingue ideologías ni tampoco entre víctimas y victimarios. Así, la propuesta de reconciliación política deja de ser acuciante y parece aludir solo a una dimensión moral, deseable y utópica. Entonces, la propuesta de pensar la transnacionalización de la memoria nos puede permitir colaboraciones sinérgicas del mismo modo que la justicia ha hecho posible mediante la transnacionalización de los derechos humanos y con este supuesto de que estos principios y estos valores pueden ser universales. A partir de los significados locales que permiten afianzar formas de convivencia en paz, en cada país se puede pensar en el desarrollo de memorias que puedan inspirar colaboraciones de reflexión y acción en distintos contextos y ámbitos políticos. Pero la paz no es un dato, es un proceso siempre vulnerable e incluso en las sociedades más estables,
precisamente por las amenazas desde dentro y desde fuera que tienden a justificar la represión y la violencia contra determinados sectores como recursos para garantizar la gobernabilidad y la democracia supuestamente de todos. Por eso la memoria es un recurso político relevante, no solo para elaborar los duelos traumáticos, sino para extraer los duros aprendizajes logrados en este pasado que permite tal vez valorar el respeto a la dignidad de las personas y la convivencia en paz en la vida cotidiana y en el ámbito público en todo lugar. Muchas gracias a las tres ponencias que me han parecido maravillosas. Yo preguntaría muchísimas cosas. Me quedo con lo que decía Stefan, ¿no? Al final de, a ver, tanta memoria, ¿para qué? Esa es una pregunta que yo tengo, ¿no? Como tantas políticas de memoria que en el fondo parece a veces que son más una moda o una forma de conseguir financiaciones o una forma de cumplir unos indicadores de democracia cuando estamos diciendo ¿para qué sirven? Pero me gustaría pues justamente este paso, ¿no? Que se está sobrevolando las tres ponencias de pensar en positivo unas políticas de memoria que sirvan de algo, como esto que mencionaba Paco de una memoria democrática con esto de los píxeles, que me gustaría que lo conversáramos más, o lo que decía Elizabeth de políticas de memoria que pueden servir para rescatar unos aprendizajes o unos mensajes positivos. Eso, me gustaría un intercambio sobre cómo serían unas políticas de memoria que fueran útiles para algo, ¿no? Esa es la pregunta que yo tengo y no sé si queremos darle una vuelta a esta pregunta o si queremos abrir, que seguramente habrá muchas preguntas. ¿Se os ocurre ya algo para responder a esto? O... Siempre me ha preocupado mucho el tema de la sobreproducción de memoria o la saturación de memoria, en el sentido de que porque vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento y la bulimia, digamos, de los medios de comunicación hacen que en muchas ocasiones el resultado final de un proceso de memoria que tiene su base en el sufrimiento de unos colectivos, ¿no? Acabe siendo banalizado a largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo mismo me pasa en algunas discusiones que he tenido con colegas que trabajan en acción humanitaria, ¿no? Dicen, es que ya no sabemos cómo apelar a la empatía transnacional, ¿no? Que yo creo que sería un elemento fundamental de memorias transnacionales, ¿no? Bueno, es un elemento importante, ¿no? Cómo construir empatías o grupos colectivos de gente que se solidaricen con ciertos tipos de víctimas, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que ya no sabemos, por ejemplo, qué imagen poner en una campaña humanitaria para conseguir dinero. O sea, tiene que ser un niño sufriendo. O sea, lo estamos viendo, hay como una escalada, porque tenemos la retina tan saturada de catástrofes y de violencias, ¿no? Que lograr un hueco más a veces es prácticamente imposible y entonces hay que recurrir, digamos, al sensacionalismo, ¿no? O sea, yo estoy hablando un poco de los peligros que puede haber en la sobreproducción de memorias, ¿no? Y en ese sentido, respecto a lo que decía Stefan, vamos, mi postura es que olvido y memoria son lo mismo. O sea, toda memoria produce olvidos y todo olvido produce memorias. No colocarlos como como dos procesos que se oponen unos a otros, ¿no? Las memorias son siempre selectivas también, los olvidos también son selectivos y por lo tanto se construyen recíprocamente, ¿no? Pero sí, a mí me ha preocupado mucho este tema de que hay por ejemplo, en el Estado español hay yo creo que hay una sobreproducción de víctimas en el espacio público y sobreproducción, pero no es porque no existan estas víctimas, sino porque la propia forma que toma el debate las pone en una situación de competición, ¿no? Las víctimas por antonomasia en el Estado español son las víctimas de ETA, ¿no?
Las víctimas del franquismo están luchando por un espacio dentro del espacio del debate público, han estado luchando los últimos años y no dejan de ser víctimas de segunda clase, y si no, no hay más que ver las políticas institucionales respecto a unas, respecto a otras. Pero es que dentro de las víctimas del franquismo están las víctimas de los fusilamientos y de la violencia sobre civiles de la guerra, están las víctimas del tardofranquismo, presos políticos, torturados, gente que ha estado en las prisiones, como vimos ayer en el microteatro que hubo aquí abajo, ¿no? Y luego están los bebés robados, y luego hay una multiplicación de víctimas, que estas políticas de victimización, este sentido común de producción de víctimas, al mismo tiempo genera este efecto perverso de competitividad interna de las víctimas. Yo no sé qué solución tiene esto, no sé qué solución tiene, pero en ese sentido yo creo que tenemos que ser cautos y ser capaces de dosificar. Yo no sé cómo se hace eso, pero me parece que tenemos que ser, digo, conscientes del peligro de sobreproducir, ¿no? De manera que saturemos, y saturar es invisibilizar, y yo creo que no es de lo que se trata, ¿no? Pues sí, creo que la pregunta que haces es muy interesante porque es la pregunta, plantea la pregunta de las eficacias de las políticas de memoria, que son muy numerosas y que a veces son contraproducentes. Por ejemplo, os aconsejo la lectura de un pequeño libro muy bonito de una socióloga francesa que se llama Sarah Gainsbourg. Y Sarah Gainsbourg estudia la reacción del público escolar en las grandes exposiciones de la Primera Guerra Mundial que se hicieron en Francia. Bueno, ya se sabe que políticamente desde los años 60 la memoria de la Primera Guerra Mundial sirve en Francia para dos cosas. Primero, el pacifismo, evidentemente, y segundo, la amistad franco-alemana, punto. Entonces se hacen grandes exposiciones donde se explica todo y el público escolar va. Entonces la encuesta se hace antes de la entrada a la expo y después de la... Y conociendo las atrocidades de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, la gente se hace más odiosa de los alemanes al salir que al entrar. O sea que genial, totalmente contraproducente. Y estos pequeños ejemplos, bueno, nos tendría que plantear el problema de la eficacia de estas políticas de memoria, que algunas veces son eficaces. Yo diría que las políticas de memoria es una palabra performativa, o sea que funciona efectivamente si es que la gente se cree que es eficaz. Es una palabra que autofunciona, ¿no? Las eficacias en cuanto la gente se lo cree, sí, es bastante eficaz, pero es que si es que la gente no se lo cree, ya no es eficaz. Tampoco sería partidario de no hacer políticas de memoria. Yo creo que sí que tienen algo importante, pero su eficacia, yo diría, y también lo dice Sarah Gainsbourg, no es una eficacia directa, es una eficacia indirecta, en el sentido que transmite un conjunto de valores democráticos. En este sentido sí que es importante, pero no esperar de este tipo de políticas una eficacia indirecta, una eficacia real, directa. O sea, que la gente casi es un poco triste, pero directamente lo que hace la gente es consolidar sus prejuicios y punto. O sea, que nada más. La gente no cambia su visión de la historia y su visión del pasado. Luego, sí, como tú lo decías, esa manera de plantear el recorrido del tiempo como un seguido de desastres, a mí me parece increíble. O sea que el pasado fue un seguido de catástrofes, el futuro es un seguido de catástrofes, y nosotros vivimos en un tiempo suspendido entre dos catástrofes. Es horrible. Claro. Y Rousseau, otra vez, dice que es nuestra contemporaneidad. La contemporaneidad nuestra la define como el tiempo que ha pasado desde la última catástrofe. Por ejemplo, en España, la guerra civil. Eso es nuestra contemporaneidad. O sea, pensar el desastre como el punto cero de nuestro tiempo contemporáneo. Seguramente que hay otra manera de pensar el pasado. Seguramente. Y también otra manera de pensar el futuro.
porque este futuro es terrible. El futuro que nos espera, como lo pensamos, es un futuro terrible. ¿Por qué nos sentimos responsables de todos los crímenes del pasado? ¿Y por qué de las acciones de nuestros antepasados, que fueron nuestros antepasados? Nosotros no habíamos nacido. ¿Por qué nos sentimos responsables de estos crímenes? ¿Y por qué también nos sentimos, aún más, responsables de los desastres del futuro que todavía no han sucedido? O sea, que también nos sentimos responsables del futuro del planeta. Eso es el presentismo. El pasado está presente, el futuro está presente, nos sentimos responsables de todos los actos del pasado y nos sentimos aún más responsables de los actos del futuro que todavía no han sucedido. Yo creo que eso es un delirio. Y además, no sé si hasta qué punto no conduce a la irresponsabilidad de nuestros actos en el presente. Vamos a ver si encontramos otra visión más allá del catastrofismo que está allí, ¿no? A lo mejor lo que tú comentabas también de esto de la memoria como una potencia que rescata para la historia a todos aquellos que no estuvieron, o que rescata estos también ideales que pueden servir para, no sé, ¿qué se te ocurre? Lo que pasa es que parte del conflicto tiene que ver con que, por lo menos en América Latina, las memorias todavía están muy cargadas de lo traumático. Entonces estamos hablando de catástrofes que la mayor parte de la gente quiere no saber, no hablar, y yo siento que hay una gran diferencia entre la manera como se habla y como han hablado aquí en Europa sobre las memorias, que como se habla en América Latina, porque en América Latina está terriblemente asociado a los crímenes, a los asesinatos, a la desaparición de personas, a la tortura generalizada. Entonces son situaciones muy terribles que, por una parte, si el Estado y otras instancias no se hace cargo, las víctimas se ven emocionalmente forzados a ser testigos denunciantes hasta su muerte. Y en realidad lo único sano es que uno pueda olvidar muchas de las partes terribles de su vida para poder recordar aquellas que le permiten vivir. Yo he trabajado mucho con las víctimas y con víctimas traumatizadas, y entonces el tema no es olvidar precisamente, sino que es cómo llenar de vida el espacio del presente y del futuro para que no quede anclado en esta parte de muerte que la persona traslada con la experiencia que vivió. Y entonces el gran esfuerzo es cómo separar en la vivencia cotidiana la muerte de la vida, y la vida como la capacidad de amar, de trabajar, de disfrutar con otros. Y entonces hacer menos dramático el hecho de olvidar, porque es un resultado natural de la vida misma cuando uno está capaz de dialogar con sus traumas, que es un poco una herejía, pero eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, yo creo que en verdad hay posibilidades, pero no siempre es posible trasladar lo que ocurre entre los sujetos a lo que ocurre en las comunidades y lo que ocurre en las sociedades. Sin embargo, si una sociedad es capaz de hablar y darle un lugar a esto, deja de ser la obligación de las víctimas de ser siempre los testigos de la tragedia. Yo creo que eso es un tránsito que tenemos que hacer. Bueno, abrimos algunas preguntas. Hay ya una, dos y tres. Bueno, espera, primero está ella, luego otra pregunta allí. I think what is interesting, the question of forgetting, we forget all the time. Otherwise we'll be dead already. If I would remember everything was said today, but I think it's forms of inclusion, and just that the memory way it's to include
you know, indigenous people were not something we were even thinking to include in our beautiful construction of memory. So it is a system of inclusion. And maybe today we have to include the history of the forest, not what we cut in the forest, but how the forest lives, dies, makes victims of its own. There will be a quick necessity to use all the forms that we discussed right now to understand the future victims of the seas, how the seas will become the big enemy. Or, you know, it's like, I think this is all tools of understanding, and if we don't kind of think that Africa's memories are not yet there, and maybe Asian non plus, so we are still in the beginning of all the inclusiveness. But mainly, I think the urgency would be to understand that history exists also outside of what humans do. And I just started through the last project I did about that. And if you think about the natural world in the same way, maybe we change our understanding about it, a proposition. El micrófono está allí. Otra vez, como son ponencias muy cargadas, pero voy a entrar, para mí es la rendija, lo que es la grieta, el olvido. Y el trauma, muy interesante. En las teorías de la memoria, se está discutiendo mucho también teóricamente la memoria, hay una rama que constantemente tiene en cuenta la relación de olvidar, recordar y el trauma. El trauma significa que es una herida que no se cura, que está ahí, que no te permite olvidarla. Entonces el problema es cómo se cura el trauma. Y en el trauma hay los procesos de duelo, esos son conceptos fundamentales. Si no se hacen procesos de duelo, no se cura el trauma y no se puede olvidar. Porque realmente el olvido es necesario. Incluso esto ha llegado hasta la Corte Europea. La Corte Europea ha corregido el modelo de memoria de Google. Es decir, alguien deseaba que ciertas cosas desaparecieran porque ya había hecho unos cambios fundamentales y estaban ahí permanente presentes, porque el concepto de memoria de Google es lo permanente, lo eterno, lo presente, y la memoria y el olvido no funcionan así. Memoria y olvido son momentos orgánicos, es decir, para poder recordar hay que olvidar. Si todo está presente no se puede recordar, y remito a un cuento de Borges precioso que se llama Juan el Memorioso, una figura que no puede olvidar nada, realmente es extraordinario. Y el mismo Nietzsche ha escrito cosas muy buenas sobre el peligro de la historia, ¿no? Pero vamos, para ser breve y concentrarme, quiero decir que incluso nuestro cerebro, cuando algo olvidamos, no desaparece en el cerebro, se pone en la sombra, está ahí. Y de pronto esta sombra aparece en la luz. ¿Por qué reaparece en la luz? Esto no lo podemos determinar políticamente, ni siquiera personalmente. Es lo de la famosa Magdalena de Proust, ¿no? Son procesos reales, personales o colectivos, que de pronto algo que estaba presente, que lo habíamos colocado detrás del escenario, reaparece otra vez en el escenario. Y eso ocurre constantemente en la historia. No podemos cargar todos los desastres, todo el pasado, etc. Claro, las herramientas que tenemos hoy nos lo permiten hacer, pero no sirve para nada. No sirve para nada porque no podemos con todo. Es decir, toda la información no se puede. Entonces, realmente yo creo que es muy importante que se haya señalado eso, porque realmente es una relación necesaria. Si no hay olvido tampoco hay memoria. Si todo está presente, vale lo mismo todo, ¿no? Y bueno, como se ha insistido tanto, y yo lo entiendo muy bien, porque conozco Latinoamérica y Colombia, es algo realmente que no nos podemos imaginar lo que ocurre allí. Realmente allí los procesos de duelo no se han realizado. Y tú lo has explicado muy bien, que si amnistía, que si no sé qué, que no sé cuántos, todos los mecanismos que tiene el Estado. Y por eso ahí siempre hay que insistir, pero realmente no es la situación europea. No quiere decir que no tengamos traumas, todavía tenemos muchos, ¿no? Pero vamos, resumiendo, realmente yo creo que es fundamental pensar la relación que hay entre... Solamente que eso no lo podemos determinar de antemano, lo determina la sociedad. Y probablemente estas políticas de memoria que empiezan a ser rentables sean un peligro para eso, porque impiden quizá procesos
necesarios de olvido. Digo quizás, ¿no? Porque realmente es muy delicado este tema, ¿no? Pero vamos, que quiero que quede bien claro que memoria y olvido son conceptos que no se pueden olvidar y son dialécticos y que no tienen una regularidad. Y que jurídicamente ya existe una decisión al respecto muy importante del Tribunal Europeo del derecho al olvido, se llama, una sentencia no hace mucho, un par de años, no sé realmente. Hay otra pregunta allí. Sé que es muy complicado esto de Europa, por descontado, no soy nadie inocente, pero es nuestro futuro, ahí nos ve Europa. Bueno, retomando lo que acaba de decir Javier, pero yo quiero concretar algo. Precisamente yo iba a hablar también de la dialéctica, pero yo no establezco una dialéctica entre memoria y olvido. Es que ahí siempre tenemos mucha confusión. Una cosa es memoria, otra cosa es recordar. La memoria, según la entiendo yo, y pensando en Mnemosine, donde confluyen las aguas del olvido y el recuerdo, es, según la entiendo yo, una capacidad humana en la cual chocan constantemente y deben chocar recuerdo y olvido. De hecho, chocan constantemente. En la mneme, lo que presenté ayer, pero en la anamnesis, en el trabajo de la memoria, yo creo que lo que deberíamos hacer es crear esa tensión dialéctica, es decir, chocar constantemente el recuerdo con el olvido y el olvido con el recuerdo. Eso es una de las cosas que quería decir. Otra cosa es intentar no caer en la estratificación de conceptos o en unas dicotomías, es decir, o memoria versus, memoria, recuerdo, tipo recuerdo, o olvido, o víctima, o victimario. Esto es hacer de los conceptos unas etiquetas estáticas que no corresponden para nada a la realidad. Tanto el recordar como el olvidar son procesos en el tiempo y tenemos miles de ejemplos de testimonios de los mismos testigos que, claro, pasa el tiempo y la memoria, precisamente como es un chocar constante de recuerdo y olvido, hace que el mismo testigo no diga las mismas cosas, recuerda otras cosas. Lo mismo ocurre con el olvido. Se van manifestando de diferentes maneras. Los psicólogos lo saben muy bien. Entonces, yo creo que deberíamos nosotros no caer en esa tendencia, que precisamente es una tendencia, yo diría, de la memoria oficial, de cerrar, de estratificar, de hacer de los conceptos algo que se puede instrumentalizar para unos determinados intereses. Entonces, mucho cuidado. Yo estoy pensando, por ejemplo, en relación con el concepto de la víctima y victimario, en una película, no sé si ha llegado a España, que se hizo en Medellín, Matando a Jesús, no sé si aquí, no, pues les recomiendo si tienen la ocasión de verla, en donde la hija de un señor, de un profesor en la universidad precisamente en la que enseño yo, es matado por un sicario. Ella lo ve y lo va buscando por toda la ciudad. Él se llama Jesús, por eso se llama Matando a Jesús, ¿no? Y lo va encontrando. Yo no les cuento la historia para que lo vean, pero lo que sí quiero resaltar es lo que más plantea la película es la pregunta. Otra es la importancia de la pregunta. Una inquietud que queda allí como flotando. Dice, ese sicario, ahí queda el mal, o sea, todo el mal se concentra en ese sicario, o por qué es que se ha podido producir un crimen así, el ir más allá. Yo creo que el ir constantemente más allá requiere esa inquietud de preguntar y hacer chocar constantemente las cosas que nosotros creemos tener en las manos como seguras, las presuntas verdades o cosas cerradas. Bueno, gracias. Damos una última palabra allí. Sí, comentar, me ha parecido excelente la intervención de Ana María Rabe, la comparto totalmente y me parece que era precisa, pero lo que quería comentar era, no sé, que me ha sorprendido la intervención de Stéphane Michonneau, sobre todo por una cosa, porque, a ver, por ejemplo, el caso que ha expuesto de esas exposiciones en las cuales
se aprende lo contrario de lo que en principio se supone, eso no es un problema de una política de memoria, es un problema educativo. Es decir, lo que me ha sorprendido es esa expectativa excesiva, absolutamente excesiva, que demasiadas veces yo compruebo que hay sobre la memoria. La memoria se le está pidiendo en exceso. La memoria es una imagen del pasado y una política pública de memoria simplemente lo que tiene que hacer es ser garantista. Es decir, considerar la memoria no como un deber, sino como un derecho civil que garantiza el acceso de los ciudadanos a participar en la construcción de esa imagen del pasado. Pero claro, a partir del momento en que se generan unas expectativas absolutamente excesivas, por decirlo, en fin, por decirlo corto, excesivas, claro, por supuesto. Entonces, aparecen 50.000 problemas porque se está pidiendo unas soluciones que la memoria no tiene por qué dar, porque está circunscrita a lo que es, de la misma manera que la historia tiene sus protocolos disciplinarios propios y actúa de la manera que tiene que actuar. En el diccionario de la memoria colectiva hay un excelente artículo de Régine Robin sobre, que precisamente es una voz muy particular, que la voz es Historia y Memoria. Y allí Régine Robin, pues en un largo artículo, cuenta esa diferencia de protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente, a ver, yo procedo a la cultura de la sospecha y por lo tanto esa afirmación tan profiláctica, ¿no?, de que la memoria o la historia o la ciencia nos puede proteger del futuro, no la comparto. Es decir, yo me quedo, precisamente por lo que he dicho, de propia procedencia cultural, yo con lo que me quedo es con la preocupación de Primo Levi y de su afirmación sobre que si ha pasado, puede volver a pasar, ¿no? Yo sé bien de que, en fin, pues, hay, en fin, por las circunstancias políticas, pues nuestras circunstancias del crecimiento mediático que ha comentado muy bien Paco antes, bueno, o sea, se puede decir misa, pero lo que deciden los medios de comunicación en comunicar, o sea, esa reiteración de poner la víctima en el centro y acabar constituyendo la víctima en un sujeto, en una institución, pues a pesar de que 50.000 académicos o 50.000 personas que reflexionan sobre ello o algunas entidades pues digan que no, o sea, la víctima no es el sujeto de una política de memoria, sino que son otras cosas. Bueno, el sensacionalismo mediático es tan importante que nos lo desvía todo, ¿no? Pero, claro, la intervención de Elizabeth Lira sí me ha interesado porque creo que ponía las cosas bastante en su lugar cuando comenzaba a citar a Enrique IV y el decreto de Nantes, ¿no? Y que podríamos ir más atrás, pero es lo más cercano. Podríamos ir a Atenas, pero nos quedamos en Nantes en el siglo XVI. Claro, sin ningún tipo de duda, la memoria es una estructuración del olvido. Lo es, ciertamente, pero no una destrucción. Una política de olvido es una destrucción de distintas realidades. Yo creo que esa es la diferencia básica. Bueno, yo daría espacio a los ponentes si tienen alguna respuesta, comentario a lo que se ha dicho. Son Hay tantísimas que cosas. seleccionar. Yo simplemente, porque el tema de la víctima es evidente que es central para las políticas de memoria contemporáneas, ¿no? Y en tu presentación pues está muy claro, ¿no?, la centralidad de la víctima, y ahora pues Ricard pues está, digamos, cuestionando ese modelo, digamos, pero no por estar contra la víctima, ¿no?, sino por ampliar el foco, ¿no?, digamos, por supuesto, yo creo que es evidente, ¿no? Yo me estaba acordando de cuando hace un tiempo trabajaba, antes de meterme en temas estrictamente de memoria, trabajaba con gente que eran especialistas en peace and conflict, ¿no? Entonces, bueno, es otra aproximación más jurídica y tal y cual. Y ellos, había unos que venían de la Universidad del Ulster que lo que estaban haciendo, y tiene mucho que ver con algo que tú has comentado al final, Elizabeth, de dialogar con los traumas, duelos y llenar de vida todo eso, ¿no? Porque a mí lo que me da miedo es el rol de la víctima como una ciudadanía traumatizada o como una ciudadanía de segunda clase o mutilada o a lo mejor homenajeada, pero al mismo tiempo
Segregada. apenada, o sea, que hay digamos, una pena social por una lástima, digamos, por el rol de la víctima. Me parece que eso es absolutamente nefasto, ¿no? Y ellos lo que estaban planteando, pero era para Irlanda del Norte, ¿no? Era el que yo creo que sí que es importante, y es cuando un proceso de paz empieza cuando empiezan los procesos de desvictimización, como les llamaban ellos, ¿no? Cuando la figura de la víctima empezaba a dejar de ser necesaria porque, digamos, el contexto histórico, político, social había llegado a un punto en el cual eso se podía dejar ir, ya está, ¿no? Y entonces se podían reclamar ya ciudadanías completas, incluso para gente que había pasado por ese proceso de victimización. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se llegue a un proceso de desvictimización? Es lo que está quizá... Yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Y seguramente haya que pasar por todo este tema del duelo, el reconocimiento, etcétera, etcétera, de las víctimas, el foco central en las víctimas, ¿no? Pero el objetivo central no tiene que ser la perpetuación de la víctima, sino la desaparición de la víctima. No se lo digo, que yo creo que a largo plazo es un poco la idea que quizá también nos coloca respecto al futuro con tantas catástrofes. Te veo muy benjaminiano ahí, ¿no? Pues eso, el ángel de la historia de Paul Klee, acumulación de catástrofes y lo que para el futuro tras tantas, ¿no? Pero es verdad que sí que hay que pensar también, y para la gente que trabajamos estos temas necesitamos respirar también y vivir, digamos, o sea, no estar permanentemente en la tragedia, en el genocidio, en la catástrofe, en la violación de los derechos humanos, porque si no, de alguna manera, pues no tenemos oxígeno para respirar, ¿no? Bueno, quizás yo le agregaría que las personas eran ciudadanos antes de las cosas que los convirtieron en víctimas. Y dejarlos para siempre en víctimas es un desastre para una sociedad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es transitar para que no sea necesario que las víctimas sigan en el lugar de víctimas. Y eso en la medida en que la sociedad procesa y tramita el pasado reciente, los conflictos, les da cauce político y se reconoce el rol de las víctimas como participantes de una sociedad en el próximo futuro, las cosas terminan resultando, no solo en términos individuales, sino que también colectivos. A mí me parece que el punto central es que las personas se convierten en víctimas por la privación de sus derechos y la violación de sus derechos. Y se reconvierten en ciudadanos cuando ese reconocimiento les permite funcionar no desde la victimización, sino que desde un rol para contribuir en el proceso político. Pienso que eso lo hemos discutido poco porque todavía en muchos países estamos en los conflictos entre distintos grupos de víctimas, en el reconocimiento de lo que ocurrió porque ha sido negado, pero el horizonte tiene que ir a un horizonte más político, menos traumático, ¿no? Stefan, una reflexión conclusiva. La conclusión. La conclusión. No, es que no sé, todo esto me funcionó. ¿Está funcionando el micrófono? No. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, yo creo que ¿Lo sí. escucháis? No creo. Está el tuyo. Está el mío sí. funcionando. Sí. ¿Cómo Nos hacemos? quitaron el micrófono. ¿Ahora sí? No, tampoco. Parece que no. Bueno, tampoco tengo lo que dices. ¿Vos? ¿Aló? Nada. No funciona. A ver, si ¿Tienes el no. mío? No Ah, pasa no. nada. Ya. No tenemos el otro micrófono. Es que sería para dejar espacio a la última reflexión, ¿no? Estefan. Había el micrófono por aquí, ¿no? Sí, El sí. olvido El se ha olvido, el apoderado olvido, de la mesa. El de él, ¿no? ¿El mío? Ahora. ¿Ahora sí? Sí, funciona todo el rato. Ah, sí. Vale. Vale. Bueno. Funcionaba. Sí. Vale, pues no sé. Sí, yo estoy de acuerdo con la idea de la memoria integradora y que sea inclusión, eso es muy importante porque eso quiere decir que construye ciudadanía y esencialmente la memoria construye filiación entre antepasados que homenajeamos y generaciones venideras a las que transmitimos valores. Y la memoria tiene que incluir. Pero a la vez la memoria siempre pretende incluir y la verdad es que excluye mucho también.
y que su realidad no es consensual. La realidad de memoria es conflictiva, esencialmente, principalmente es conflictiva. Entonces nuestro reto tal vez sería inventar una memoria que respete la diversidad de las memorias sociales, pero bueno, pues... Sobre el trauma, sí, yo creo que el trauma es el punto de cristalización de las identidades colectivas contemporáneas y que el proceso de duelo es muy importante. ¿Acaso estas políticas de memoria, estos ritos conmemorativos que vamos desarrollando con tanta obsesión, tal vez son rituales modernos de duelo? Pues aquí está el antropólogo, yo no lo sé. Entonces, y esa es la idea que yo... Y sí, yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que no hay que fijar las cosas. Yo la memoria siempre la he entendido como un flujo continuo de reinterpretación del pasado que hacen los individuos, los grupos, y lo que hacen las políticas de memoria muchísimas veces es fijar, congelar algo que esencialmente es vivo, dinámico, es como un río que corre y las políticas van fijando algo que tiene que correr. Yo lo veo así, pero luego tal vez no estoy totalmente de acuerdo con Elizabeth. Yo creo que la amnistía no es necesariamente amnesia. O sea que la amnistía para mí es prohibición del uso político de los recuerdos. Sí. Pero una amnistía nunca pretende aniquilar y destrozar las memorias sociales. Depende. Bueno, pues depende, sí, porque podía hacer políticas de olvido en este sentido, eso sí. Depende. Pues Ricard, me gustaría mucho contestarte, pero es que hablabas súper rápido y no he entendido nada de lo que... Bueno, ya te lo digo francamente, realmente me gustaría mucho contestarte, pero es que no lo he entendido, perdona. Pero yo creo que habrá espacios en el almuerzo, en la Con mucho tarde, gusto. vamos a seguir conversando. Yo quiero dar las gracias a los tres ponentes, me parece que ha sido muy interesante este debate y seguimos a la tarde. Un aplauso. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Finalmente no hemos hablado mucho de...